el más grande inventor en el ámbito tecnológico, que logró que toda esta tecnología pudiese llegar a nuestras manos. Steve Jobs. Steve Paul Jobs nació en San Francisco, California, el 24 de febrero de 1955, fruto de la relación entre Abdul Fattah Handali, un inmigrante sirio musulmán, y Joan Carol Chivo, un estadounidense de ascendencia suiza y alemana. Los jóvenes estudiantes que lo entregaron en adopción a una pareja de clase media, Paul y Clara Jobs, de origen armenio. Su padre era maquinista en la compañía estatal de transporte ferroviario y su madre ama de casa. En 1969, la familia se trasladó a Mountain View, una ciudad al sur de Palo Alto que empezaba a convertirse en un centro importante de la industria de la electrónica. Allí acudió a la escuela primaria y secundaria. A Jobs le interesaba bastante la electrónica, razón por la que llegó a unirse a un club llamado Hewlett Park Explorer Club. Ahí luego Steve sería contratado como un empleado veraniego, coincidiendo ahí con Steve Wozniak. En 1972 entra a la Universidad de Reed College de Portland, Oregon. Asiste allá tan solo 6 meses antes de abandonarla debido al alto costo de sus estudios. En lugar de regresar a casa, continuó asistiendo a clases como oyente unos 18 meses más, viviendo a base de trabajos con ingresos ínfimos. Tras 2 años fuera de casa, en otoño de 1974, regresa a California con el objetivo de realizar un retiro espiritual en la India y consigue un trabajo como técnico en la empresa fabricante de video Atari Inc., donde colaboró en la creación del juego Breakout, de la mano de Steve Wozniak. Luego de su regreso de la India, decidió renunciar a Atari y fundar Apple Computer. Steve ofreció a Boucher un porcentaje de Apple de $50,000, el cual no aceptó debido a la exigencia del contrato con HP. Wozniak tuvo que dar a conocer su intención de construir un computador personal en la empresa, la cual desechó la idea por considerarla ridícula. Steve vendió muchas cosas que necesitaba, así como su furgoneta. Llegó a un punto en el que se sentía estancado porque nadie veía factible el negocio de las computadoras personales como un aparato de televisión. Jobs duró un tiempo haciendo hasta 50 llamadas al día, tratando de conseguir un socio que pudiese invertir en su idea. Y lo logró. En 1976 nació Apple Computer Company. Tras la consecución del primer computador personal, se dedicó a su producción, llegando a vender unos 200 ejemplares. A partir de ese entonces, el crecimiento de Apple fue notable. En tan solo 10 años, Apple se había convertido en una empresa con 4,000 empleados, y Jobs con 27 años era el millonario más joven. En 1982, principios de 1983, vio a la luz Lisa, el primer computador con interfaz gráfica de usuario, diseñado especialmente para la gente con poca experiencia informática. Pero su precio era más caro que el de la mayoría de los ordenadores personales de la competencia. Esto no facilitó que el nuevo producto fuera precisamente un éxito, perdiendo Apple aproximadamente la mitad de su cuota del mercado en favor de IBM. En un intento por mantener la competitividad de la compañía, Steve Jobs, ya convertido en ejecutivo, convenció a John Sculley, director ejecutivo de Pepsi Cola, para tomar las riendas de Apple en la conferencia anual de Apple del 24 de enero de 1984. Jobs presentó el Apple Macintosh, el primer ordenador personal de Apple con ratón. Sin embargo, Macintosh no alcanzó las expectativas comerciales esperadas. Hacia finales de 1984, las diferencias entre Sculley y Jobs se iban haciendo cada vez más insalvables, hasta el punto de deteriorarse la relación principalmente por el proyecto de Macintosh. En mayo de 1985, en medio de una profunda reestructuración interna que se saldó con la despedida de 1,200 empleados, Sculley delegó a Jobs de su función como líder de la división de Macintosh. Más tarde, John Sculley dijo: "Nadie lo corrió, pero estaba fuera del proyecto de Macintosh, que era su dueño, y nunca me perdonó por esto". Después fundó Next, y luego fue demandado por la Junta por contratar ingenieros de Apple, pero en realidad nunca fue despedido. Tras dejar a Apple a los 30 años de edad, decidió continuar su carrera empresarial en la industria de la computación y fundó la empresa Next Computer Inc., con una inversión de $7 millones. Las ventas de las computadoras Next fueron relativamente modestas.
con un total estimado de 50.000 unidades en los 10 años que estuvo operativa. A pesar de la escasa penetración en el mercado, uno de estos equipos sirvió para que el científico Tim Berners-Lee creara el concepto de World Wide Web, que revolucionaría la red del Internet. Destinó otros 5 millones como inversión a Pixar, una subsidiaria de Lucasfilm y especializada en la producción de gráficos por computador. Steve Jobs empezó a firmar varios acuerdos para producir películas animadas para la compañía Walt Disney. En 1995 se estrena a los cines Toy Story, el primer largometraje generado completamente por computadora. Toy Story fue el mayor éxito en taquilla en 1995 y la primera película del binomio Walt Disney-Pixar en ganar un premio Oscar. En noviembre del 2001, Pixar estrena Monster Inc., recaudando con ella $780 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera del momento. Sus éxitos siguieron con Buscando Nemo en 2003, Cars 2006, WALL-E 2008 y Up 2009, entre otras, las cuales obtuvieron la aprobación de las críticas y el público. El 24 de enero del 2006 anunciaron que Disney había acordado comprar Pixar en una transacción de acciones por valor de $7 millones. Cuando el acuerdo se cerró, Jobs se convirtió en el mayor accionista individual de la compañía de Walt Disney, con aproximadamente el 7% de las acciones de la empresa Apple. Anunció el 20 de diciembre de 1996 la adquisición de Nest Software por $400 millones, con el fin de actualizar el sistema operativo de las computadoras Macintosh. Esto hizo que Jobs tomara nuevamente las riendas de la compañía. La vuelta de Steve Jobs a la empresa Apple se produjo cuando la empresa se encontraba en declive, así que decidió recuperar el control de esta, llegando a la confianza de la dirección de la compañía del entonces director ejecutivo Gil Amelio, logrando que se le nombrara director interino el 16 de septiembre de 1997. Algunas de las primeras medidas tomadas por Jobs en su nuevo puesto fueron firmar un acuerdo con Microsoft, por lo cual esta empresa invertiría dinero en Apple a cambio de un 4% de sus acciones. La noticia de esta medida no fue bien recibida, sin embargo permitieron a la compañía centrar sus esfuerzos en mejorar sus productos y probar nuevas líneas de negocio, como la tienda digital de música iTunes Store, los productores de audio iPhone y las computadoras iMac, que resultaron ser un gran éxito. En 2006, Jobs firmó un contrato con Intel para usar procesadores de arquitectura x86 en todos sus computadores de escritorio y portátiles. En diciembre del 2009, Jobs fue elegido director ejecutivo del año por la revista Harvard Business Review, incrementando en 150 millones el valor de la bolsa de Apple en los últimos 12 años. El 24 de agosto del 2011 presentó su renuncia como CEO de Apple. A partir de esa fecha y hasta su muerte fue el presidente de la junta directiva. Horas después de su anuncio, se redujo en 5 puntos porcentuales el valor de las acciones de Apple. Según la revista de finanzas Forbes, la renuncia afectaría negativamente a Apple y a otras empresas, incluyendo Walt Disney. Steve falleció en su casa en California a las 3 de la tarde, el 5 de octubre del 2011 a los 56 años, consecuencia de un paro respiratorio derivado de la metástasis del cáncer de páncreas que se le fue descubierto en 2004 porque en 2009 había recibido un trasplante de hígado. Murió estando con su esposa, hijos y hermanos a su lado. Su muerte fue anunciada por Apple con una declaración: "Estamos profundamente entristecidos al anunciar que Steve Jobs ha muerto hoy. La brillantez, pasión y energía de Steve fueron fuente de incontables innovaciones que enriquecen y mejoran nuestras vidas. El mundo es mucho mejor debido a Steve". Las palabras de Bill Gates fueron: "Estoy realmente entristecido por su muerte. Steve y yo nos conocimos hace casi 30 años. Hemos sido colegas, competidores, amigos, a lo largo de más de la mitad de nuestras vidas. En el mundo rara vez se ve a alguien que tenga un impacto tan profundo como el que Steve ha tenido, y cuyos efectos se dejarán sentir durante muchas generaciones que están por venir. Voy a extrañarte muchísimo, Steve". Esta fue la historia de una persona que revolucionó la electrónica y mejoró la comunicación en nuestras vidas. Pronto les traeré una nueva historia.